Entrevista a la doctora Susana Echegoyen, coordinadora de la Unidad Farmacoterapéutica del Hospital Posadas, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es médica rehabilitadora y terapeuta BAM, biomecánica aplicada al movimiento. ¿Qué es un virus y cómo se comporta? Los virus son microorganismos subcelulares, es decir, no constituyen una célula, sino más bien un pedazo, un trozo de ácido nucleico, sea ARN o ADN. ¿Qué tiene? ¿Qué es el ADN y el ARN? Genes. Y es parásito obligado de células, animales, vegetales, humanas, para reproducirse. Entra en las mismas y toma control de la maquinaria metabólica y reproductiva de esa célula para dividirse y multiplicarse. Eso lo define como ser vivo. Más allá de las discusiones filosóficas, la autopoiesis, es decir, la capacidad de duplicarse, la capacidad de recrearse, de reproducirse, eso define la vida. Eso es un virus. En nuestros cuerpos no hay hongos, sí hay bacterias, no hay virus en general, aunque podría haberlos. Muchos de ellos ni nos enteramos. Entendiendo que hay virus ARN y virus ADN, y que este coronavirus es un ARN, ¿podrías explicar la diferencia y qué sucede con el HIV? Primero, sí hay virus ARN y hay virus ADN, y hay virus que son ARN y tienen la capacidad de tener una enzima que se llama transcriptasa inversa, que sintetiza ADN a partir del ARN. Esos virus son virus complejos porque tienen errores cuando se autoduplican. El ejemplo del HIV es un ejemplo de transcriptasa inversa, es un retrovirus de ARN a ADN. Que los virus duren o no en el organismo, el tema es así. Varicela herpes es un grupo de virus que son ADN, ¿sí? Donde la forma de primoinfección es la varicela, el virus queda acantonado en las raíces nerviosas y ante determinados estímulos vuelve por la raíz nerviosa a dar como una varicela localizada, que es el herpes zóster. Hay herpes como el herpes 1 y el herpes 2 que no son varicela zóster y que tienen esta característica de quedarse en las raíces nerviosas. Pero hay virus, esos son ADN, pero hay virus ARN, como el virus del sarampión. El virus del sarampión da sarampión y en un número de casos, no muchos por suerte, pero en un número de casos, es capaz de quedarse y dar lo que se llama una virosis lenta y da una encefalitis desmielinizante, que es el gran problema, ¿no?, del sarampión, en la gravedad de la enfermedad aguda, pero además la posibilidad después de hacer, se llama encefalitis desmielinizante de Dawson, es una ARN y es una virosis lenta. Hay otras virosis lentas que transcurren a través de años, algunos de los virus desmielinizantes, la vaca loca, priones, etcétera, que evolucionan en años y no tiene que ver con que si son ADN o son ARN. El HIV es un caso de un grupo de virus que son retrovirus, son capaces un ARN de sintetizar ADN. Pero no es por eso que hace lo que hace el HIV. Digamos, son todos mitos, mezcla, ¿no? Los virus son ARN o ADN, las virosis son agudas, recidivantes crónicas o lentas. ¿Cómo estás observando el desarrollo del COVID-19 y las medidas que se están tomando en Argentina y casos como el de México y Estados Unidos? Nadie sabe bien qué hacer, ¿sí? Nosotros empezamos la cuarentena muy pronto, eso se ha sentido, eso ha evitado muchos contagios, pero tiene un costo para la vida. México ha sido más liviano en esto y tiene que ver con su historia y le va mal, le va horrible.
porque además México tiene una situación, país tan rico y tan maravilloso, tiene una situación de pobreza estructural tremenda, tremenda. Y además privaron mucho los intereses económicos para no parar la actividad económica. Y me parece que le va peor de lo que se merece, pero igual hay que mirar al final de todo esto qué pasó y sacar conclusiones. Porque todos estamos probando, en definitiva, lo que nos parece mejor. No, nadie sabe muy bien, excepto casos, Estados Unidos. ¿Qué te puedo decir de Estados Unidos? Estados Unidos es un país destructivo, autodestructivo, donde lo único que importa es el proceso de ganancia, con anuencia de una gran parte del pueblo. Es una masacre, como lo es Brasil, una masacre. Miles y miles y miles de muertos, con mayor impacto, como siempre, en los latinos y negros, que también desprecia a los blancos, un país tomado por una derecha dura, un país de derecha, un país que no piensa. Es un desastre Estados Unidos, y creo que está en serio riesgo de deteriorarse de manera sin retorno. Así veo lo de Estados Unidos, no me extraña, no tiene salud pública, así que sabía que iba a pasar esto. Tengo amigos allá que me cuentan lo que están pasando como médicos y es una pesadilla. La vida no vale nada en Estados Unidos, no vale la de los países que ataca y a los que le ha hecho la vida imposible en todo el mundo, pero además no vale tampoco para ellos, lo han demostrado en sus guerras, en sus muertos, y pasa lo que tiene que pasar con Estados Unidos, lo que sabíamos que iba a pasar. Brasil es un caso casi igual, ¿no es cierto? Yo no me atrevería a decir cómo nos va a todos, momentáneamente nos va de distinta manera, y todos estamos probando lo mejor. Lo que creemos que es lo mejor, y bueno, cuando esto termine veremos qué fue lo mejor, ¿no es cierto? Italia, Francia han sido una masacre, y creo que no hay que comparar. Creo que nuestro presidente cometió un grave error cuando habla del modelo belga, cuando habla de qué hizo Suecia y qué hizo Noruega, y mira cómo le fue a uno y mira cómo le fue a otro. Creo que hay que callarse, porque cada pueblo, cada país tiene sus características. Los modelos no son exportables ni replicables, sus características culturales, históricas. Entonces, no es lo mismo pensar Suecia que pensar Noruega, que pensar México, no es lo mismo que pensar Argentina. Entonces, ese ya es un tema que me excede. Creo que todos los países han hecho, excepto Estados Unidos, excepto los países fascistas, han tratado de hacer lo que consideraron que era mejor. Porque el aspecto económico que todos hay, el aspecto económico también va a matar gente. Entonces, por supuesto hay que privilegiar la vida. Y a mí me parece que la cuarentena estuvo bien, me parece que la ciudad de Buenos Aires está desmadrada, me parece que el gobierno nacional se lo ha permitido, y me parece que ahora empezamos a tener un problema por eso. No me extraña lo que pasa en Estados Unidos, y va a seguir pasando, y va a morir muchísima gente, y a nadie le importa mucho, ni siquiera a los propios norteamericanos. ¿Cómo interactuó en Europa la salud pública con la privada en el marco de la pandemia? ¿Cómo interactuó la salud pública con la privada en Europa en el marco del COVID? No hay salud pública en Europa, casi no hay. Las excepciones son Europa del Norte, Noruega, Bélgica, Alemania, Noruega, Suiza, Finlandia, Alemania, Inglaterra. Y se acabó. Los demás no tienen salud pública, su salud pública es tan escuálida como la norteamericana. Por supuesto, la salud era pública y era mejor, y se privatizó en los últimos 20 años y nos hizo una sola inversión en salud, y así les va. No tienen aparato de salud, ni Italia, ni Francia un poquito más, pero ni España, y por supuesto les fue mucho mejor a los públicos que a los privados, igual que en nuestro país. A los pacientes que van al hospital público les va mejor. Si el sistema médico en Europa, salvo Reino Unido, no es bueno,
¿La cantidad de muertes por COVID-19 podría considerarse mala praxis? La mala praxis es un hecho individual médico. En la práctica, no. Debe considerarse genocidio y falta grave del Estado. Y la acusación es para el Estado que no es capaz de proveer acceso a la atención, no mala praxis. Entrevista a la doctora Susana Echegoyen, coordinadora de la Unidad Farmacoterapéutica del Hospital Posadas, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es médica rehabilitadora y terapeuta BAM, biomecánica aplicada al movimiento. Susana, ¿qué es el paradigma higienista? ¿Aún rige? El paradigma higienista nace a mediados del siglo XIX, 1850 más o menos, más, menos, y es una corriente en política sanitaria y en salud pública. El higienismo descubre por primera vez la relación entre la enfermedad y los indicadores socioeconómicos, poblacionales, culturales. Y bueno, gracias al higienismo se ponen cloacas, gracias al higienismo se entiende la importancia del agua corriente, gracias a, curarse es salud, ¿no es cierto? Propender a disminuir la pobreza, aumentar la higiene, de ahí viene higienismo, como medidas básicas para disminuir enfermedades. Esa corriente se pone muy normatizadora y después se engancha, sobre todo en España, con corrientes totalitarias como el franquismo. Y digamos que es una corriente que también ha sostenido prácticas represivas respecto al cuerpo, a las relaciones interhumanas, que ha culpado a los pobres. Sin embargo, es la primera corriente que le pone racionalidad al proceso enfermedad-cura. Por eso, ¿cómo no va a existir? Por supuesto que existe el higienismo. Primero, ¿por qué no debería existir? Lo que tiene es que modificarse. El higienismo, esto es lo mismo que todo, digamos, malo, bueno, son falsas discusiones. Cualquier herramienta en manos del capitalismo despiadado es una mierda. Es algo que va a culpabilizar pobres, que va a normatizar la vida. Bueno, antes la gente se moría de a millones, no nos alterábamos tanto por las muertes. Era común, la gente no sobrevivía a los 40 años, los pobres se morían todos antes, aunque los ricos también se morían mucho. La muerte era una parte de la vida y después sale todo el desarrollo científico y entonces, se empieza a prolongar la expectativa de vida. El higienismo fue una corriente fundamental para entender que la salud o enfermedad no era un problema individual, era un problema social. Después las distintas adscripciones del higienismo a corrientes políticas más o menos agradables es otra historia. Por supuesto, yo creo que hay que hacer, y se ha hecho, creo, y hay corrientes modernas que hablan de salud de enfermedad en términos muy superadores a lo que es el higienismo natural, ¿no es cierto? Pero sigue siendo cierto que el agua potable es fundamental, que vivir en una casa digna y limpia es así, y que si no nos cuidamos todos nos contagiamos. Todo el tema del contagio es higienista, es el descubrimiento de cómo se contagian las enfermedades. Yo me niego He tenido fuertes discusiones con sanitaristas higienistas duros, represores, de avanzar sobre el cuerpo, de opinar sobre la vida íntima de la gente, pero me niego a demonizar el higienismo. No es verdad que no es verdad que si estamos sucios es lo mismo, no es verdad que hay que tomar agua del arroyo, no es verdad eso es todo parte de una cosa New Age horrible, mucho más reaccionaria aún,
que plantea que para la revolución hay que volver a las cavernas, más o menos, y que todo lo que fue el progreso, que es una palabra horrible que detesto, está mal. Y la verdad es que la humanidad ha mejorado mucho su calidad de vida, entre otras cosas, por cosas como el higienismo. El higienismo se desarrolló en un momento en que el desarrollo del capital exigía obreros y trabajadores sanos. No se te podían enfermar los laburantes porque se te cerraba la fábrica. ¿Cómo vas a tener una epidemia en la fábrica? O sea, esta vieja discusión. Y entonces invirtamos en salud y hagamos higiene. En el medio está toda la colonización ideológica. Los pobres sucios son más peligrosos. Bueno, por supuesto esto hay que superarlo, pero eso no significa que haya que quemar un desarrollo sanitario que permitió identificar causas y efectos muy importantes para mantener la salud de la población. ¿Para el COVID-19 una vacuna sería la solución? La vacuna sería una solución. Y las vacunas, depende cómo sean, las vacunas pueden dar inmunidad. ¿Cuál es la función de las vacunas? Dar inmunidad o dar, por lo menos, evitar las formas graves de la enfermedad. ¿Cuántas vacunas hay en desarrollo en este momento para el COVID-19? ¿Y qué significa que se logren mediante inteligencia artificial? A ver, hay 28 vacunas en desarrollo, por lo menos en distintos países. Hay vacunas que usan el mismo virus atenuado. Hay vacunas que usan un cacho del ARN del virus, un pedazo, y que la idea es que se meta en la célula y genere inmunidad. Vacunas peligrosísimas nuevas que jamás me daría y que creo que deberían estar prohibidas. Después hay vacunas que usan proteínas del virus para dar, o sea, vacunas hay de 28 tipos distintos. Las que no recomendaría de ningún modo serían las ARN o genómicas, que de inteligencia artificial es un término complicado porque vos podés hacer inteligencia artificial con una proteína del virus y eso no es peligroso. Las de ARN sí son peligrosas, las tienen los norteamericanos y el grupo del MIT estadounidense, y el grupo de Bill Gates apoya eso. Es todo un experimento del cual después, si querés, vuelvo a hablar. ¿Cuál es tu visión del movimiento antivacuna? Creo que los antivacunas están muy equivocados y creo que son peligrosos. Tan peligrosos como la gente que plantea que volvamos a hacernos la casa de barro y caguemos en el fondo para salirnos de la sociedad y no depender. Es al revés. Todo el desarrollo de la humanidad debe estar gratuito para todos. Y el problema de luchar contra los que nos manipulan y los que hacen dinero con nuestra salud es luchar contra eso, no es no vacunarse. Las vacunas son desarrollos científicos que han evitado millones de muertes, millones de lisiados, millones de paralíticos, millones de ciegos. No sé qué hay que discutir. Lo que hay que discutir es quién las hace, para qué las hace, cómo las hace, por qué no son gratis. Eso es lo que hay que discutir, no dejar de vacunar a los hijos. Entonces, tolero mal al movimiento antivacuna porque es un movimiento posmoderno absolutamente individualista. Absolutamente. Cuando yo escucho que alguien dice mi cuerpo es mío y nadie puede avanzar sobre él, bueno, hay una decisión que tomar. Esa decisión tiene que ver con si te querés salir de la sociedad. Cuando uno construye una sociedad, como parte de una sociedad, hay un cachito de libertad individual a la que uno renuncia. Uno hace un pacto con los demás para poder convivir. Y el cuerpo es de uno nada más y está muy bien no dejárselo invadir, pero el contagio enferma a otros. Es como el pucho. Cuando yo legislé contra la ley del tabaco, mucha gente me decía, no, pero fumar es un acto individual. No es verdad, le está fumando a alguien al lado, no es un acto individual.
Entonces, vos en tu casa encerrate y si querés fumarte la vida, ¿sí? Vos no te querés vacunar, es distinto, porque vos vivís con otra gente. Entonces, no estoy de acuerdo, el problema no son las vacunas. Hay una industria montada sobre eso, pero por supuesto, pero el problema es ese, no es la vacuna. Si no tuviéramos vacuna contra la polio, estaríamos llenos de gente en respirador lisiada y los que más se morirían son los pobres, que esta es la otra. Este tipo de movimiento es típico de gente con mucho dinero, que vive muy limpita, muy aislada. Bueno, una sociedad no es así. Yo creo que hay que respetar los cuerpos, pero cuando eso no genera un cono sobre otros cuerpos. Y por fuera del ejemplo de padres New Age, si consideramos el caso de las culturas originarias, podría presentarse alguna resistencia similar frente a las vacunas, o resistencias por parte de ciertos cultos y culturas, judíos, musulmanes, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, menonitas. ¿Cómo pensar el tema de las vacunas en estos casos? ¿Cómo debería ser contemplada toda esta diversidad desde el Estado? Cuando uno forma un Estado y quiere formar parte de él, uno tiene que intervenir para cambiarlo. Yo creo que hay que respetar todas las culturas, todas las primitivas. No quiero decir primitivas, no son primitivas, eran primarias en todo caso, o primeras. Los judíos, los testigos, los mormones, los hamish, sí, pero para la salud no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Si no tienen que vivir aislados, pero entonces cortemos el Estado en pedazos y que cada comunidad haga su propio Estado, ¿por qué no? Pasa que para eso hay que luchar. El problema es siempre el mismo. Mientras haya un sistema como el sistema capitalista, nada de esto es posible a menos que vos seas un privilegiado. Entonces, luchemos porque la escuela sea otra cosa, luchemos porque se respete la diversidad siempre y cuando hay reglas en la sociabilidad, en la construcción de un colectivo. Yo no estoy de acuerdo con que el Estado decida que vos tenés obligación de hacer esto y eso con tus hijos. Sin embargo, no creo en la decisión individual y menos de los padres, porque esto además presumiría que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y eso no es verdad. Eso es un mito cristiano, un mito católico, un mito judío, un mito religioso y un mito del Estado. ¿Con qué criterios cada país define su pack de vacunas obligatorias? En general es la OMS la que define. Los expertos se juntan y definen un calendario. Para mi gusto, el calendario en Argentina ahora estamos muy mal sanitariamente. Creo que hay vacunas imprescindibles y vacunas de las que se podría prescindir. Por ejemplo, varicela es una vacuna que me parece que es innecesario dar. No tuberculosis, no polio, no sarampión, no viruela, me parece, ¿no? No parotiditis, o sea, la triple viral, la triple bacteriana, tétanos, te morís como un perro. No daría la vacuna de HPV, no daría hasta más grandes a los chicos la vacuna para hepatitis B, no daría la vacuna para varicela. Cada país define en base a un calendario internacional según sus características sanitarias qué vacunas son obligatorias y cuáles no. Argentina, ¿tiene una política sensata de vacunación? La vacunación en nuestro país es bastante sensata, ¿eh? No son tantas las vacunas que sobran. Bastante sensatas. Sacá HPV, que no debería estar, hepatitis B, que yo la daría a adolescentes por el tipo de contagio. Sacá varicela y sacá... y saca gripe cuando no es necesaria y listo, las que están en el calendario que se cubren al 100%. El país además es muy sensato porque las cubre. Son gratis esas vacunas en nuestro país. ¿Qué pasa con la antigripal que en general has dicho que no la recomendás?
Yo no es que no recomiende la vacuna antigripal. Yo no recomiendo la vacuna ni antigripal ni para enfermedades leves en gente que está sana, que no tiene patología de base y que es menor de 65 años. En los mayores de 65 con patología de base, la vacuna para la gripe tiene sentido si tiene las cepas del país. Ahora hay una que se hace con las cepas del país. Hasta hace poco recibíamos las del hemisferio norte, que son otras cepas. Entonces, realmente si sos sano, yo creo que no tiene sentido que te vacunes contra la gripe. Si sos un respiratorio, tuviste neumonía, sos un cardíaco severo, tenés más de 65 años, sos un bebé prematuro, creo que hay que darse la vacuna. No es sí o no, nunca, jamás. ¿Tienen efectos adversos? ¿Las vacunas pueden dañarnos? La verdad que rara vez y muy pocas. Y en esos casos más nos daña la enfermedad. Entonces, si hay que elegir, elegimos la vacuna. ¿Qué fue el evento 201, ese simulacro de pandemia que tuvo lugar en Nueva York en 2019? ¿Qué es necesario saber respecto a eso? ¿Y qué fuentes serias recomendarías para informarse? Yo no soy partidaria de las teorías conspiranoicas. Dicho esto, el evento 201 fue un simulacro de pandemia en Nueva York entre la Asociación Internacional de Comercio, la Comisión Económica Europea, el grupo de Bill Gates, el MIT, Instituto Tecnológico de Nueva York, pensando escenarios posibles para una pandemia. Con corona, además, porque ellos ya tuvieron el SARS y virus relacionados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que fue provocada? No. Yo no creo que nadie tire un virus a propósito para hacer eso porque no es controlable. Y la prueba está en la gente que han perdido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ellos saben que manejan guerra biológica? Sí. Todos trabajan en agentes biológicos de bioterrorismo y todos saben que hay problemas y que eso trae fugas y eso es responsable de muchas muertes. No sé cómo fue la historia del COVID, no creo en una mutación natural porque es una mutación muy grande. Las mutaciones en los virus se producen, pero son más pequeñas. Creo que era parte de una experiencia y se fugó, como se han fugado otros virus, y generó este desastre. ¿Qué creo que quiere Bill Gates? Bill Gates tiene otro plan, que es el plan de utilizar la pandemia para fines propios de control poblacional y de ¿cómo les puedo decir? De biopoder final, control total sobre las poblaciones. Mucho se ha comentado que junto con la vacuna ARN norteamericana están trabajando un microchip que iría con la vacuna y que sería geolocalizador y permitiría cargar ahí toda la información de una persona. En la aplicación, no adentro de la vacuna. En el mecanismo de aplicación se colocaría esto. Él está trabajando para esto, está hablando de un gran gobierno mundial, que ya sabemos en manos de quién va a estar, y para eso, así como se han montado sobre la epidemia, para generar un nivel de control social nunca antes visto. Y entonces eso es lo que lo hace tan sospechoso. Había hipótesis por los años transcurridos y por lo que viene pasando de que podía haber una pandemia. Y entonces ellos trabajaron en eso. Eso no quiere decir que la hayan tirado a propósito, ni siquiera con los laboratorios norteamericanos, de los cuales está Chini, está esta gente del gobierno de los Estados Unidos, tanto en el tratamiento como en el desarrollo de las vacunas, ¿no? No hay fuentes serias respecto a esto del evento 201, no las hay. Hay mucha teoría conspiranoica y yo no me engancho con las teorías conspiranoicas porque está lleno de locos eso. Entonces ya nos iremos enterando. En la medida en que Bill Gates pase de decir que necesitamos un gobierno mundial a proponer una vacuna con el chip, nos iremos enterando y esa será la resistencia que hay que dar.
Intermedia. Canales Intermedia en archive.org, YouTube y RadioCat. intermedia16@gmail.com